leal hasta la muerte. Concédenos conocerte, amarte y servirte, y por amor servir a nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La vez pasada me pareció un poco densa la exposición y que tal vez no quedó suficientemente claro por qué debemos conocer bien a Jesucristo. Como ustedes recordarán, en una ocasión Jesucristo les preguntó a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y comenzaron a darle diferentes respuestas, algunas disparatadas, como serían las respuestas que daría la gente hoy si ustedes se paran en la calle y le preguntan: ¿qué va pasando para ti? ¿Quién es Jesucristo? Algunos dirían pues es un revolucionario, otros dirían que no existió, otros dirían que es el primer comunista que ha habido, otros dirían que es un extraterrestre, y así cada quien diría lo que se le ocurre. También en aquel tiempo nos dijeron pues es Juan el Bautista, es Jeremías o alguno de los profetas, etc. Y entonces Jesús les dirigió la pregunta a sus apóstoles: bueno, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, que era muy impulsivo, que era el que primero se lanzaba, pero en esta ocasión vamos a ver que el que le dio el empujoncito fue el Señor, Dios, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Por qué saco a colación este pasaje? Sabemos que como cristianos que nuestra salvación es Cristo. Él es el único Salvador según nosotros. Dice San Pedro: no hay otro nombre que podamos invocar para ser salvos. Y dice el mismo Jesús: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a que tú enviaste a Jesucristo. Entonces la salvación está en Cristo y en nadie más. Pero no en el Cristo que cada quien se imagine, porque ese no es Cristo, ¿verdad? No es la palabra Cristo la que nos salva, sino Cristo, la realidad que está detrás de esa palabra. Entonces, si cada quien va a imaginar a Cristo a su manera, ya ese no es Cristo verdadero, es el Cristo de su imaginación. Entonces, ese Cristo, ¿qué garantía tenemos de que nos salve? Por eso es muy importante saber hoy, entre tantos que se llaman cristianos, quién predica, quién anuncia, quién enseña al verdadero Cristo. Porque hoy hay el Cristo protestante, el Cristo mormón, el Cristo testigo de Jehová, el Cristo gnóstico, etc. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Cómo podemos estar seguros que como católicos creemos en el verdadero, auténtico Cristo y por lo tanto que nos salvamos por medio de él? Por eso la Iglesia a través del tiempo fue desglosando o tratando de entender esta respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa frase es verdadera, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo: has atinado, y no fuiste tú el que te la inventaste o la discurriste, sino mi Padre el que te la inspiró. Pero allí está como en una semilla todo lo que es Cristo. Los teólogos, los cristianos, después tenían que ir desglosando, desenvolviendo esa expresión tan escueta. Y obviamente, pues esa expresión tan escueta, muchos la entendían todavía de una manera, otros de otra. Y muchas de esas maneras de entenderla, pues eran equivocadas. Básicamente hay tres errores respecto a Cristo
en la historia de los cristianos. Unos que niegan la naturaleza humana de Cristo, que Cristo fue verdadero hombre. Otros que niegan su naturaleza divina, niegan que fuera verdadero Dios. Pero aún después de que se aclaró que Jesús tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina, siguieron discutiendo cómo era la unión entre ambas naturalezas en él. Básicamente a estos tres puntos se reduce la gran discusión sobre Cristo en los primeros 7 siglos, más o menos. Curiosamente, las primeras herejías, recuerden que herejía viene de una palabra griega que significa selección. El hereje, entre todo el conjunto de verdades de la fe, selecciona, escoge unas y deja otras. De manera que el que no es hereje acepta el conjunto de verdad, pero el hereje se clava, se centra en una verdad que está más conforme a su manera de pensar o a su gusto, y esa la da por hecho, olvidando lo demás. Aquí está muy claro. Si unos creían que Cristo era verdadero Dios, pero desechaban, olvidaban que era hombre también, ahí tienen una herejía, porque selecciona. Y esta primera herejía, les decía yo la vez pasada, procede del ámbito gnóstico. El gnosticismo no es una secta, sino es una manera de pensar común a muchas sectas que viene desde las religiones orientales. A finales del siglo I, allá cuando todavía vivía por lo menos el apóstol San Juan, había una secta gnóstica que se llama el docetismo, los docetas. Doceta viene de una palabra griega que significa aparecer, toqueo. Parecer, esto no es, no parece que es. Y ellos, como eran gnósticos, y los gnósticos son dualistas, es decir, rechazan lo que es material, lo consideran malo, y aceptan solo lo que es espiritual. Como Dios es espíritu, decían, Dios no pudo haberse encarnado, no pudo haberse hecho hombre, porque la materia es mala, no va con Dios la materia. De pasada les recuerdo cómo la encarnación para nosotros es la reivindicación de la materia como algo bueno, porque Dios es el autor de la materia, y vio Dios que era bueno cada vez que hizo los árboles, cada vez que hizo los animales, cada vez que hizo las piedras, que hizo todo, y vio Dios que era bueno, que salió de sus manos. La materia es buena. Podemos ser materialistas en ese buen sentido de la palabra, creer que la materia es buena. Pero ellos creían que la materia era mala y decían, no procede de Dios, procede de un Dios en todo caso malo que hizo la materia para encerrar el alma humana dentro de la materia del cuerpo. Entonces, ¿cómo puede ser que el verbo de Dios se haya hecho hombre, materia, cuerpo, físico? Decían, no, lo que pasa es que parecía que era hombre, parecía, los docetas. Pareció que nació como un niño, pareció que vivió como hombre, pareció que comía, pareció que lloraba, parecía que murió en la cruz, pero no. Era pura apariencia su humanidad. Ya San Juan en su primera carta dice, como aludiendo a esa herejía gnóstica, podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Jesucristo venido en carne, o sea, encarnado en un cuerpo humano. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús
Jesús, hombre, no es de Dios, es del anticristo. Y así también otros santos padres de la Iglesia, entre ellos San Ignacio de Antioquía, San Ireneo. San Ireneo tiene un libro que se llama Contra las herejías, y básicamente es contra las herejías gnósticas. No crean que estas antiguas herejías de las que vamos a hablar desaparecieron totalmente, fueron vencidas en su momento, pero quedan o resurgen de tanto en tanto y todavía existen. Simplemente, recuerdan cuando hablamos del arrianismo, les decía que los testigos de Jehová de ahora son arrianos. El arrianismo está presente en los testigos de Jehová. Y también el docetismo está presente en muchas doctrinas posteriores que tienen en común el miedo de admitir que Dios se hunda en la materia, se ensucie las manos, se ensucie con la materia. Padre, Sí. si nuestra salvación es Cristo, los budistas, por ejemplo, que sean buenas personas, pero ellos no tienen Cristo. Nosotros sabemos que nuestro Salvador es Cristo y que solamente a través de Cristo podemos salvarnos. Si alguien se salva es porque de una manera consciente o inconsciente busca a Dios y quiere cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que creamos en Cristo, ¿verdad? No sabemos, solo es un secreto de Dios, quién se salva y quién no se salva, incluso entre nosotros. Pero confiamos, para eso está la virtud de la esperanza, en que nos vamos a salvar, cumplidas ciertas condiciones. Entre ellas, la principal de todas es creer en Jesucristo, pero con una fe activa y viva, es decir, creer cumpliendo la voluntad de Cristo. Que se salven o no se salven de otras religiones, pues lo más probable es que sí se salven muchos, ¿verdad? Pero no sabemos quiénes, cuánto. Se necesita mucho más, es más difícil que se salve alguien que no es cristiano. Entonces ya vimos que unas sectas o herejías negaban que Cristo fuera verdaderamente humano. Antes de eso, quiero aclarar o quiero recordar que, hablando del verdadero Cristo, el que nos salva, es el Cristo que es verdadero hombre y verdadero Dios. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, porque solamente siendo verdadero hombre como nosotros y verdadero Dios, como el único Dios verdadero, que es nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, el docetismo enseñaba a un Cristo que nos salva. Decían los padres una frase: lo que no es asumido no es salvado. La encarnación significa que Dios asumió, o sea, tomó como suya propia nuestra naturaleza humana. Esa es la necesidad de que el que nos iba a salvar fuera hombre, porque como hombre iba a ofrecer a Dios un sacrificio perfecto como hombre. O sea, la humanidad en Cristo está ofreciendo a Dios una satisfacción perfecta, plena, por el pecado. De manera que necesitaba ser Dios, hombre. Pero, ¿qué hombre podía ofrecer su vida para la redención de todos? Ninguno. ¿Y Cristo por qué sí? Porque además de ser hombre, era Dios. Y como Dios, ese hombre tenía méritos infinitos. Entonces, es necesario pues que Cristo sea verdadero hombre y verdadero Dios. Por eso decía San Juan: todo espíritu que confiesa a Jesús venido en carne es de Dios. Pero, por lo contrario, otros pensaron que Cristo era simplemente un hombre.
Entre ellos está una herejía llamada adopcionismo, una herejía de finales del siglo II. Para que se ubiquen, el siglo II es los años que comienzan con 1, los años 100. Esto está entre el 180 y 190. Para ellos, Cristo no es Dios, sino un hombre especialmente elegido y adoptado por Dios. De ahí viene la palabra, el nombre adopcionismo. Fue, desde luego, rechazada esa herejía por los cristianos, pero reapareció a finales del siglo III, al siguiente siglo, 260 o 270, por un obispo de Antioquía llamado Pablo de Samosata. Afirmaba que Jesús es un hombre como los demás, nació como uno más, pero un hombre al que Dios se comunicó de una manera especial. Un hombre en quien el verbo, que por cierto que para Pablo no era más que un atributo del Padre, por lo tanto su herejía tocaba también el misterio de la Trinidad. El verbo no es igual al Padre. Ese verbo, que es un atributo del Padre, descendió en Jesús, lo habitó como en un templo. Entonces ese hombre, al no ser hombre y Dios por naturaleza, la iglesia dijo, no puede ser, no va por allí la explicación de quién es Cristo. Hay que reconocer que muchos de estos herejes eran buenos teólogos, buenos cristianos, que trataban de comprender mejor los datos bíblicos. Y la teología estaba muy en pañales, balbuciente, y como les digo, tenían que comprender a fondo qué significó la expresión de Pedro cuando dijo, tú eres Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué está diciendo a través de eso? No siempre trataba de la gente, pues, de mala voluntad, sino al contrario, querían explicar quién era realmente Cristo. A Pablo de Samosata lo refutó y lo desautorizó un sínodo en Antioquía, de donde él era obispo, por cierto. Pero se juntaban allí en un sínodo, una reunión de obispos, los obispos de la región, y condenaron su doctrina. Después viene otro hombre, fíjense cómo casi todos, prácticamente todos estos antiguos herejes eran sacerdotes o obispos o patriarcas. El patriarca era un obispo de una categoría muy superior. ¿Por qué? Porque eran también teólogos y claro, pues eran los que especulaban y estudiaban y se equivocaban. Arrio era un sacerdote de Alejandría, en Egipto. Él no negaba que Cristo fuera Dios, sino que negaba que pudiera ser llamado Dios con el mismo título que el Padre. El Logos, según él, era la primera y la más perfecta de las criaturas de Dios, de la que Dios se sirvió para crear todas las demás cosas. Es aquí lo que les decía, si ustedes ven la doctrina de los testigos de Jehová, pues son muy parecidas, porque les dice uno, bueno, entonces Cristo no es Dios. No, dice, si es Dios, entonces es Dios, no hay más que un solo Dios. Ah, no, pero no es igual que el de Jehová. Es diferente, es inferior. Al regarse y difundirse estas doctrinas arrianas, que es una de las herejías que creció más en la antigüedad, San Jerónimo dirá después, el mundo tembló al sentirse arriano. El arrianismo inficionó, contagió a muchos pueblos bárbaros que después se hicieron cristianos, pero se hicieron cristianos arrianos, entre ellos los visigodos que llegaron a España.
eran arrianos. De manera que se reunió un concilio, las luchas entre la iglesia ortodoxa, en el sentido de literal de la palabra, los que tenían la doctrina recta, que eran lo mismo los que ahora se llaman ortodoxos y los que nos llamamos católicos. La lucha de esta iglesia con el arrianismo fue muy penosa y duró muchos años. Pero en el concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico, o sea, de todos, ya hablamos uno de Antioquía, había habido sínodos locales más o menos, pero un sínodo que tenía la pretensión de ser universal, de invitar a todos los obispos existentes. El primero es el concilio de Nicea, en el año 325. Si usted recuerda que Constantino, el emperador romano, que puso su sede en Oriente, concedió la libertad a los cristianos en el año 313, pues hace un poquito más de 10 años que la iglesia había salido de las catacumbas, después de 2 siglos y medio casi de ser perseguida. Y Constantino, según la costumbre de los emperadores romanos paganos, pues se creía también que era el cabeza también de la iglesia, al menos en el aspecto civil, y él fue el que convocó al concilio porque veía en esas luchas de cristianos un peligro, un riesgo para su imperio. La doctrina del concilio de Nicea está resumida en el credo niceno. El credo niceno es el que recitamos en las misas de las fiestas, los domingos y fiestas. Nada más que ahora le llamamos niceno constantinopolitano, no para hacer un trabalenguas, sino porque es el de Nicea y se completó en relación a otros aspectos de Cristo, ya al Espíritu Santo, en el concilio de Constantino. Y es pues el credo largo que hoy usamos. Hay muchos credos, ya habíamos hablado de eso, pero nuestro catecismo de la Iglesia Católica sigue el credo breve de los apóstoles, aunque también teniendo a la vista el credo niceno constantinopolitano. Y como recitamos todos los domingos, Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nada de que menos que Dios, es el único Dios, Dios de Dios, es Dios, no creado, consustancial al Padre, la misma naturaleza divina, y como la naturaleza divina no es como la nuestra, divisible, pues es un solo Dios. Y desde luego al mismo tiempo confirmó la humanidad de Cristo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Es el credo. No creado, hay como sentido. ¿Cómo? No creado, no consustancial. No creado, sino engendrado. Fue engendrado, no creado. Porque creado significaría que no existía y luego el Padre Dios lo creó, como a las demás criaturas. Cristo sería una criatura. Engendrado desde toda la eternidad significa que desde que Dios es Dios, tuvo al Verbo, porque es parte de su misma esencia o sustancia divina, que es su propia inteligencia, es como el calor del fuego. El fuego, en el momento que existe, es caliente y es brillante. Entonces, el fuego, que es el Padre, y el calor, o el brillo, que es el Hijo, pues existen desde siempre. Ya les decía yo que en Dios, aunque le llamemos Hijo de Dios, el Hijo del Padre, pero en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no hay que entenderlo en el sentido de un papá humano que tiene un hijo. Lo engendra desde toda la eternidad de su misma sustancia, pero el Padre nunca fue no Padre, y
Y el Hijo nunca fue no hijo. Desde toda la eternidad es Padre e Hijo. Padre, y ahí se podría decir que son iguales Padre e Hijo, lo acabo de leer. En su divinidad Hay un son, santo que dice eso. absolutamente son iguales. Padre, ¿en qué momento se varía el mencionar consustancial en vez de ahora de la misma naturaleza? Pues fue a raíz de la traducción del misal, con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, y algunos objetaron mucho que de la misma sustancia se refiere más a lo que sucede entre los hombres, que somos de la misma sustancia, compartimos la misma sustancia, pero cada quien es un individuo, mientras que en Dios no es que esa sustancia se divide en varios individuos, sino que es la misma sustancia en los tres. El Hijo es todo Dios, el Padre es todo Dios y el Espíritu Santo es todo Dios, porque es una sustancia espiritual indivisible. Pero la tradición indicaba que era consustancial. Consustancial traduce una palabra griega por la cual los padres de Nicea precisamente se pelearon mucho. Para encontrar en griego la palabra justa, homoousios, que significaba precisamente que en este caso no estaban hablando del Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo son la misma sustancia. Que sería más apropiado, ¿no? Sí, sería más apropiado, creo yo también, que deberíamos de seguir usando consustancial. Pero tanto miedo le tienen a palabras nuevas y nos aprendemos un montón de palabras nuevas en inglés para la computadora y para todo, nadie protesta, ¿verdad? ¿Qué tanto utilizar palabras nuevas, palabras diferentes que son parte de nuestra fe de siglos? Hasta ahora, pues, hasta Arrio, la discusión se había referido más a las dos realidades que hay en Cristo, su humanidad y su divinidad. En adelante, pues, se va a discutir de qué modo esas dos realidades están unidas en Cristo. Esa unión es la que representa el misterio cristológico fundamental. Como un hombre de carne y hueso puede ser al mismo tiempo el propio Hijo de Dios, Dios de Dios, verdadero Dios de Dios verdadero, consustancial al Padre, y cómo unir en una sola síntesis viviente esas dos realidades, ser un hombre de carne y hueso y ser Dios, el único Dios. Poco a poco, a través de planteos y replanteos, avances y retrocesos, herejías y declaraciones conciliares y fricciones y pleitos, el magisterio fue aclarando o expresando con precisión la doctrina acerca de Cristo. Para esto hay que tener en cuenta que en esos años, siglo III, el siglo IV, había dos escuelas teológicas muy importantes. Primero estaban allí como soterradas por la persecución, pero ya después salieron a la luz pública y se manifestaron plenamente. La escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Y cada una tenía su propia manera de enfocar el misterio de Cristo de acuerdo con su teología. Los de Alejandría eran más orientales, es decir, más místicos, y ponían su acento más en el misterio divino de Cristo. Los de Antioquía eran más parecidos al occidente, eran más concretos y ponían más su acento en la realidad humana de Cristo. Pero ambas eran ortodoxas, ambas eran correctas en sus mejores exponentes. Simplemente eran complementarias, como ahora podríamos decir que la teología oriental
tanto ortodoxa como católica oriental, que es más mística, más al estilo de San Juan, el evangelista, y la teología occidental es más, como más concreta, más al estilo de los evangelistas sinópticos. Pero San Juan y los sinópticos no se contraponen, se complementan, ¿verdad? Se complementan. Lo malo es cuando llegaron personas, teólogos, que ya no conservaron ese equilibrio y que llevaron la tendencia de cada una de esas escuelas al extremo. Y los extremos pues, siempre se salen de límite, se extralimitan. Padre, ¿Sí? en lo concreto de una de las escuelas teológicas, no deja de existir el misticismo, ¿no? Sí, en las dos existe, por ejemplo, la escuela de Alejandría no negaba que Cristo fuera hombre, pero según su propio espíritu, su propio gusto, ponían más el acento del misterio divino de Cristo, sin negar que fuera hombre. Y la escuela de Antioquía no negaba que fuera Dios, obviamente. Como la teología occidental ahora no negamos que Cristo sea Dios, pero muchas veces ponemos el acento pues, en los sufrimientos de Cristo, del Cristo humano, digamos, mientras que la teología oriental es el Pantocrátor, el Creador, el Señor, su carácter más divino, pero no son contrapuestas, son complementarias, son acentos más divinos. Sin embargo, en la perspectiva alejandrina de subrayar mucho la naturaleza divina de Cristo, surgió un llamado apolinar, por el cual esta doctrina se llama el apolinarismo. Allá por los años, pues casi vivió todo el siglo IV, o sea, como 310 a 390, unos 80 años que cubrieron el siglo IV. Era obispo de la Odisea, una ciudad de Siria. Y él decía cómo explicar la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo. O sea, es una naturaleza completa cada una de ellas. Cristo obra por cuál de esas dos naturalezas, por cuál de ellas nos salvó. Siempre partiendo de lo ya logrado en el Concilio de Nicea. Cristo es Dios y hombre verdadero. Pero para Apolinar era preciso salvaguardar la divinidad de Cristo, ya que no puede salvarnos sino siendo Dios. Y por lo tanto, para salvar esa divinidad en Cristo, decía Cristo no poseía una humanidad completa. ¿Qué es una humanidad completa? Pues el hombre está compuesto de cuerpo y alma. Cuando el alma se va por la muerte, queda un cadáver, y ese cadáver no es un ser humano, es un despojo. Pero tampoco el alma que se desprende es un ser humano. Por eso decimos que reclama su cuerpo en la resurrección. Porque los hombres no somos almas. A veces se dice, esta ciudad tiene 80,000 almas. Pues sí, pero si fueran puras almas, cabrían como decían los bizantinos en discusiones bizantinas, decían cabrían en la punta de un alfiler. Bueno, pero alma se toma en ese caso como sinónimo de persona, ¿verdad? Alma y cuerpo. Según él, el verbo de Dios ocupaba en Jesucristo el lugar del alma y el cuerpo era el de Jesús, de la encarnación. Entonces tomaba muy al pie de la letra lo que dice el Evangelio de San Juan: y el verbo se hizo carne, o sea, se hizo cuerpo, pero no se hizo hombre, mientras que para nosotros carne, según la mentalidad hebrea, significa el hombre completo.
también cuando sea el alma es el hombre completo, a no ser que se expresen las dos realidades, pero si expresa una, se sobreentiende la otra. Decía, no, el hombre se hizo carne, el verbo se hizo carne, se hizo un cuerpo, y a ese cuerpo el verbo es el alma. Y volvamos a lo que dicen los santos padres: lo que no es asumido no es salvado. Si no tiene alma no es hombre, porque el hombre, el ser humano, es alma y cuerpo. Pues curiosamente el que saltó en contra de Apolinar fue uno de su misma escuela, un sacerdote de Alejandría, San Atanasio, que ya había luchado mucho anteriormente contra el arrianismo. Y él dijo muy bien: si Cristo no tiene alma humana, no nos ha salvado realmente, pues no era hombre y tenía que salvarnos como hombre, porque lo que no es asumido no es salvado. Y aquí hay que recordar que nuestra salvación ya está presente desde el mismo momento de la encarnación. O sea, desde que Dios tomó para sí, se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza humana en cuanto tal quedó salvada. No cada uno de los humanos, porque ya dependerá que cada uno acepte esa salvación o no, dado el don de la libertad, ¿verdad? Pero sí entró la salvación a la humanidad, porque por el solo hecho de que un hombre, uno solo, entre los millones de hombres, esté unido a Dios, ya la humanidad en ese hombre está salvada. No sé si me explico. Pero tiene que ser hombre para que sea la humanidad salvada en Jesucristo. Únicamente se salvó lo que se unió a Dios, dice San Atanasio. Entonces nada más se hubiera salvado el cuerpo y el alma no. Entonces no es el hombre el que se salvó. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Según la Iglesia, espíritu y alma, de la que San Pablo habla, cuerpo, alma y espíritu vendrían a ser lo mismo. La primera respuesta a Apolinar la dio San Atanasio, pero luego el Concilio de Constantinopla, primero del año 381, fue el que zampó definitivamente la cuestión. Intervino el Papa San Dámaso, intervinieron otros sínodos, varios sínodos romanos del Papa, en fin, pero todos esos prepararon el camino al Concilio de Constantinopla. Eso es en la perspectiva alejandrina. Les decía que cuando alguien extremaba o desbalanceaba o ladeaba demasiado esa perspectiva alejandrina de subrayar la divinidad de Cristo, pero llevándola al extremo, comprometía la humanidad de Cristo. Ahora vamos a ver el lado contrario, el nestorianismo. Padre, uno como humano pues tiene su alma y también su alma y su ángel de la guarda. Sí. En Jesucristo también. ¿El ángel de la guarda? Qué buena pregunta. Pues solo me acuerdo que cuando él estaba en el desierto, en las tentaciones, en el ayuno aquel prolongado, pues se le acercaban los ángeles para servirlo. Yo creo que tenía muchos ángeles de la guarda. Y también en el huerto de los olivos, ¿verdad? Lo consolaban los ángeles. Pues tenía todos los ángeles a su servicio en cuanto Dios quiera, porque los ángeles no tienen otra finalidad que ser ángeles, es decir, enviados de Dios, ¿verdad? Mensajeros de Dios, al servicio de su voluntad para salvar a los hombres y al servicio de su gloria. No sé si tendría un ángel de
Constantinopla, o sea, el arzobispo de la ciudad imperial de Constantinopla. Y con él nos encontramos ya en el corazón del debate cristológico. La cuestión que se plantea es exactamente esta: el lazo que une en Cristo al hombre y a Dios. ¿Cómo están unidas esas dos naturalezas? Nestorio consideraba a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y otra divina, completas ambas, de modo que conforman dos entes independientes, prácticamente dos personas. Jesucristo sería dos personas, como yuxtapuestas. Entonces la redención también queda comprometida porque las acciones de la persona humana no pueden ser atribuidas a la persona divina. También hay que comprender que gracias a estas controversias, la terminología tanto teológica como filosófica se fue agudizando, se fue puliendo. Tal vez aquellos hombres no eran tan herejes como parece, sino que simplemente no tenían los términos correctos. Y aquí entramos con un término nuevo, pues no nuevo, pero con el cual tuvieron que batallar, que era el de persona. Prósopo. Vale, sí, valdría la pena comentar que para el nestorianismo entonces María no era la madre de Dios. Exactamente, para allá vamos. Si el que nació, un poquito como decía, el que nació de María era una persona humana, entonces la persona divina no nació de María. Pero si era nada más una naturaleza humana y una sola persona, el que nació de María era una persona divina. El que nació, no el que fue creado. Dios no fue creado por María, pero nació de María como su hijo. ¿Por qué? Porque estaba unida esa persona, en esa persona estaba unida la naturaleza humana. Entonces él decía, no es... Ya el pueblo de Dios desde hacía mucho le llamaba a María Madre de Dios, precisamente porque creía en el misterio de la encarnación del Verbo que se hizo carne en María. Pero él comenzó a elucubrar y dijo, no puede ser Madre de Dios, eso es una barbaridad, como dicen los protestantes. Es una barbaridad que a una mujer se le llame Madre de Dios. Imagínense al niño Jesús de 5 años, de 7 años, de 10 años, ¿cómo le diría a María? Pues mamá. ¿Pero quién le decía mamá? Pues la única persona que era él, que es el Verbo, la persona divina. Pero se le decía con su naturaleza humana, con su boca, con su corazón. Por eso es que la Biblia no menciona mucho a María. En todos los evangelios, en lo que leemos de la Biblia, no... Eso sería si la Biblia fuera protestante. Pues en la católica no la nombran tampoco mucho. En Lucas la nombra mucho. En Lucas no. Aunque la nombraron con una sola palabra, una sola frase, con esa hasta hizo toda la grandeza de María. No son muchas palabras las que necesitan para que alguien se le exalte y se le reconozca, ¿verdad? Basta una palabra. En la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que todos fuéramos hijos de Dios. Ahí dice Gálatas, esa sola alusión a María, pues dice de María todo. Mandó a su Hijo nacido de mujer. ¿Y quién es esa mujer? María. Nestorio pues consideraba a
Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y otra divina, completas ambas, de modo tal que conforman dos seres independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas. De acuerdo con eso, pues María podría llamarse Madre de Cristo, porque ese hombre, al estar unido a la persona, ese hombre-persona, al estar unido a la persona del Verbo, era Cristo. Pero era una justaposición. Al encarnarse el Verbo de Dios, o Dios, al hacerse hombre, es el Verbo el que se hace hombre. No se une a un hombre. ¿Ven la diferencia? No se une a un hombre, sino se hace el mismo hombre. Porque sólo así ese hombre tendría los méritos de Dios. La consecuencia de la doctrina de Nestorio es que quien nació de María y quien murió en la cruz era solo un hombre, puesto que los actos de uno se le atribuyen a la persona y el que murió sería un hombre nada más, y así pone en riesgo la redención. Y el que saltó pues fue un teólogo de la iglesia alejandrina. Él era Nestorio de Antioquía, y ese teólogo era San Cirilo de Alejandría, que dijo con toda razón: en Jesús hay un solo sujeto de atribución, un sujeto de atribución que es persona, que es la persona del Verbo. Cuando yo digo, yo estoy cansado, yo tengo sueño, yo tengo un ideal, ese yo se refiere a mi persona. Incluso cuando le decimos, me duele un dedo, me duele, aunque sea el dedo que duele, pero se le atribuye a un solo sujeto de atribución. Me duele hasta el alma. Lo esencial es que el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros y que nos rescató con su muerte. Pero para esto es preciso que esa muerte fuera muerte de un Dios. No que muriera en cuanto a Dios, pero ese Dios murió en su naturaleza humana, su naturaleza humana. Porque si no fue Dios el que murió, no nos salvaría. Y si no era hombre tampoco, porque Dios hace que la naturaleza humana nuestra esté ahí ofreciéndose como precio por nuestra salvación. Entonces viene otro concilio. Y aquí ven ustedes cómo los concilios se convocaban circunstancialmente. Es decir, a propósito de un problema generalmente. Y ese problema generalmente una herejía, para hacer frente, para responder. No es que en el concilio se inventara una nueva doctrina, sino que recogiendo la doctrina de la Iglesia, que tal vez no está bien especificada, bien formulada, esa herejía daba la ocasión a que se formulara con precisión. Y es lo que pasó en el Concilio de Nicea, en el Constantinopla y ahora en el Leros. Confesamos, dice, por consiguiente, a nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Qué quiere decir perfecto hombre? Con alma racional y cuerpo, nacido del Padre según la divinidad, antes de todos los siglos, o sea, desde la eternidad, y de María la Virgen según la humanidad, en los últimos tiempos, por nosotros y por nuestra salvación,
consustancial al Padre por razón de la divinidad y consustancial a nosotros por razón de la humanidad. Porque se hizo la unión de dos naturalezas. Por eso confesamos un solo Cristo, un solo Hijo, un solo Señor. Por esta noción de la unión sin confusión, confesamos a la Santa Virgen por Madre de Dios, porque Dios Verbo, Dios Hijo, se encarnó y se hizo hombre y unió a sí mismo desde el instante de su concepción el templo, o sea, el cuerpo que había tomado de él. O sea, Dios podía decir: yo soy un hombre. Cristo, hablando como Dios, como persona divina, decía: yo soy un hombre. Yo tengo sed, me duele la cabeza, estoy en agonía. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Pero era Dios el que decía eso, porque Él era hombre. Padre, alma racional, ¿cómo se entiende? Pues es el alma humana, el alma dotada de entendimiento y de voluntad, que es lo que hace que una persona sea persona, ¿verdad? Pero si es persona humana, además tiene que ser física, porque Dios es persona, tiene entendimiento y tiene voluntad, pero no es hombre, no necesariamente tiene cuerpo. Pero Cristo sí tiene cuerpo, la naturaleza humana. Aquí, tal vez al decir racional, pues quisieron diferenciarla del alma animal, del principio vital. Todavía hoy existe una rama del cristianismo que son las iglesias nestorianas. Hay iglesias nestorianas todavía hoy. Esas iglesias no aceptaron al concilio de Éfeso. Esas y otras que vendrán después con el concilio de Calcedonia, que no vamos a ver en esta ocasión, sino la siguiente, son las iglesias orientales antiguas, que se diferencian de las iglesias orientales ortodoxas que se separaron de la iglesia de Roma en el siglo XI. El siglo XI. Y aquí estamos en el siglo V. ¿Verdad? Son los nestorianos y los monofisitas, que es otra cosa que vamos a ver luego, y los cuales fueron respondidos, digamos, y su doctrina condenada en el concilio de Calcedonia. Hay una que podríamos llamar, así como hay una tentación gnóstica que perdura y que aflora a través de la historia y hoy también, hay una tentación arriana, hay una tentación nestoriana, que es reducir a Cristo a un simple ser humano, un jefe, un modelo. El que nació de la Virgen es un hombre, punto, ¿no? A él se unió el Verbo. Pero el Verbo no es hombre. Por ejemplo, cierta teología desviada que hay hoy, que separa excesivamente al Jesús histórico del Cristo de la fe, podría llamarse una tentación nestoriana en cierto modo. Quiere decir que el Jesús verdadero es un Jesús histórico, un hombre que nació en Belén o Nazaret, y un hijo de una mujer y tal vez de un hombre y de José, un hombre. Y la comunidad cristiana, por admiración y veneración hacia un hombre, le atribuyó poderes divinos. Es el Cristo de la fe. La fe construyó esa imagen de Cristo, de ese Jesús, convirtiéndolo en Cristo. Por lo menos Nestorio sí creía
que Jesús, el hombre Jesús, persona Jesús, había sido habitado por el Verbo, pero de una manera yuxtapuesta. Al ser yuxtapuesta, lo que hacía el hombre no se le podía atribuir a Dios. Y por lo tanto, no se hubiera realizado la salvación. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque los méritos de ese hombre no eran atribuibles a Dios. O sea, no eran de valor infinito. También hoy esa teología pluralista de las religiones, de la que les he hablado, que dicen que Jesús de Nazaret era un hombre y en él habitó el Verbo, pero así como habitó en Jesús de Nazaret, habitó en otros grandes personajes religiosos de la historia, en Buda, Zoroastro, qué sé yo. Bueno, entonces relativizan a Cristo, o mejor dicho, hay muchos Cristos. Todo aquel hombre en el cual habita el Verbo de una manera especial como habitó en Jesús es un Cristo. Y Jesús de Nazaret no es el único. ¿Eso por qué? Porque se está negando el misterio de la encarnación en su sentido propio, que el Verbo se hizo carne, tomó la naturaleza humana y fue único. Padre, y lo del el Espíritu Santo cuando somos bautizados, ¿cómo se toma? O sea, claro, definitivamente nosotros, pues, es una gracia que recibimos, ¿verdad? Pero es Dios que nos da esa gracia al momento de ser bautizados. El Espíritu Santo es el don más grande de la Pascua de Cristo, porque Cristo nos comunica su mismo Espíritu a nosotros, porque es el Espíritu la unión entre el Padre y el Hijo. Pero esa es una hipóstasis en Dios, es una persona. Los tres están, el Padre y el Hijo, unidos en el Espíritu Santo, es el amor increado. Y ese Espíritu es el que el Padre nos da por medio de su Hijo para que nosotros entremos en comunión con la Trinidad. De manera que toda acción que realicemos sea acción de Cristo. Y que por medio del Espíritu captemos y confesemos a ese Cristo no como un simple hombre, sino como el Señor. Y a Dios como Padre. O sea, el Espíritu Santo nos pone, por decir así, en el mismo nivel del Padre y del Hijo, porque compartimos su mismo Espíritu. Es algo, pues, inefable, no se puede ni siquiera expresar con claridad. El Espíritu Santo nos diviniza al unirnos a Cristo. Sin el Espíritu Santo, Cristo pues no tendría significación para nosotros, ni podríamos conectarnos con Él, ni podríamos tener una relación filial con Dios. Por ejemplo, el deísmo, que cree en Dios como el gran arquitecto del universo, el creador de todas las cosas, no hay una relación personal, íntima, filial con el Padre Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Sin llegar a ser, a malentender, ¿verdad? De que somos Cristo, ¿verdad? Somos otros Cristos por participación en la gracia divina, no por naturaleza, de nuestra naturaleza divina, sino por, ahí sí somos por adopción, ahí sí es un adopcionismo. Todos, ahí sí hemos sido adoptados por Dios en su Hijo por el Espíritu Santo. Padre, desde la encarnación empezó nuestra redención, ¿no? Pero no podía haber sido así nada más por la encarnación, sin llegar a la muerte y resurrección, porque
¿Por qué no podía haber sido así? Pues es una buena pregunta. Espero que encontremos la respuesta cuando lleguemos al cielo, pero es una pregunta que se han hecho muchos, entre ellos Santo Tomás en la Suma Teológica. Dice, ¿por qué el Hijo hecho hombre tenía que morir en la cruz para salvar? Pues hay muchas aproximaciones a esa Para que viéramos respuesta. su divinidad. ¿Eh? Para que viéramos su divinidad, como dice, realmente usted era el Hijo de Dios. Pues tal vez. Ya. Te dejo eso de tarea para la siguiente porque ya terminó la clase. ¿Cómo se mostraría el vencimiento de la muerte, ¿no? O sea, si no hubiera habido resurrección. Tal vez el paso de la muerte a la vida, y también expresa la muerte de Cristo, la realidad trágica, profundamente trágica del pecado que vemos a veces con tanta banalidad, con tanta superficialidad. En Cristo, masacrado en la cruz, vemos lo que es el pecado, lo que nos hace daño al pecado. Colorín colorado.